no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, quiero hablar con usted sobre el perdón que es necesario para el corazón que ya no aguanta más el peso del error que cometió y de la convicción que el Espíritu de Dios nos da. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija todas las veces que rebasemos la línea divisoria de la santidad, nuestro corazón va a sentirse pesado. Y es bueno que eso ocurra, para que no ultrapasemos mucho y después exista esa mancha que muchas veces es tan difícil de sacar. El rey David hizo eso, rebasó el límite y después cayó. En el segundo libro de Samuel tenemos el relato completo de cómo una persona de Dios puede llegar a caer si deja que el enemigo le engañe, porque después el precio va a ser muy caro. Yo no tengo aquí tiempo para leer todos los versículos, pero usted puede leer el capítulo 11. Es bueno que usted lo lea cuando sea más tarde hoy, medite sobre eso. Y si usted un día pasa por una situación semejante, huya, clame a Dios y pida: ayúdame, Señor, no quiero caer. Ayúdame, Señor, no le quiero dar atención a lo que el enemigo me está diciendo. Aquí en el capítulo 11 dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a parar por aquí, que hay bastante material aquí. Léalo después para entender. Dos cosas ocurrieron y ocurren hoy. Primero es que eran tiempos de guerra. David tenía que estar comandando las fuerzas. No fue y se quedó en casa sin hacer nada. Y se fue a dormir por la tarde. Y después se fue a observar la ciudad. Y vio a una descuidada que estaba allí plantada por el demonio, que estaba allí exactamente mandada por el infierno para derribar al rey. Y estas cosas ocurren cada día, cada momento. Y David en ese momento debería haber dicho: no quiero ver eso, esa mujer está loca. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi pueblo está en guerra, yo por lo menos debería estar orando con ellos o allí con ellos en batalla. Y estoy aquí completamente lejos de lo que el Señor está haciendo y necesito tu misericordia. Pero empezó a observar y ocurrió. Y ocurrió el adulterio de David. Y ocurren tantas cosas erradas, y después incluso fue responsable no por un homicidio, porque Urías murió, el marido de esta mujer, pero si usted ve, él había pedido que lo colocaran adelante, murieron otras personas, y el peso fue terrible. Y en el final de este capítulo, en el versículo 27 dice así: pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa, a la mujer, a la viuda, y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo esto ocurrió. Estoy seguro de que el Espíritu de Dios trabajó en su corazón y lo hace, hermano. Si usted está bajo tentación, puede estar seguro que de un lado está la hoguera del enemigo, pero del otro lado está el Espíritu de Dios diciendo: no vayas, ese camino cerrado, no continúes, arréglate, no dejes que el enemigo te tome. Y si usted se queda como bobo, lo deja entrar y después viene la vergüenza, viene la tristeza y viene todo aquello que no sirve. Dele oídos a la palabra de Dios y usted será siempre una persona exitosa en la vida. En el Salmo 51, que después usted tiene que hacer ese estudio, tenemos el arrepentimiento de David.
Lo bueno es que Dios es misericordioso, es compasivo. Y Él comienza diciendo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta es una receta que el Señor Dios nos da para cuando reconozcamos que nos equivocamos y entonces busquemos al Señor y abramos nuestro corazón con Él completamente. El salmista dijo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. O sea, no que Él la merecía. Él reconocía que merecía una punición. Y entonces pide una vez más: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y no de mi justicia. Aunque usted haya hecho algo grande para Dios, si usted cayó, lo que interesa es la misericordia del Señor. Su justicia no tiene poder porque son misericordias que Dios le dio a usted para que hiciera algo bueno. Y no tienen el poder de convencer a Dios para que usted sea perdonado. Pero las misericordias de Dios harán eso. Entonces son dos cosas para quien necesita hoy el perdón, arreglarse con Dios. Es lo que Dios puso en mi corazón para pasárselo a usted. Primero, usted debe pedirle a Dios la misericordia y segundo, la piedad de Él, su bondad, esa infinita paciencia que tiene. Y segundo, que Él borre sus transgresiones según la multitud de sus piedades divinas. Y no porque usted tiene alguna cosa: no, es que yo tengo una cierta razón, doctor, porque si no hubiera ocurrido eso, no habría ocurrido. Hermano, error es error. Si erró, lo mejor es abrir el corazón y decir: Dios, necesito ayuda. Y el Señor Dios le dará ayuda en el nombre de Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Mi sueño era embarazarme. Desde los 15 años sentía el deseo de ser madre realmente, pero me casé a los 25 años e inmediatamente cuando nos casamos, nosotros ya intentamos rápidamente el embarazo. A los 3 meses de estar casados lo habíamos conseguido, pero lamentablemente en ese periodo perdí a mi bebé. A los 6 meses de embarazo perdí al bebé. Yo sufrí un aborto espontáneo, fue muy angustiante, yo lloraba. Ya conocía la palabra de Dios, pero lloraba mucho. No me resignaba a haber perdido un bebé que siempre quise. Para mí la situación era muy difícil, así, porque yo veía en el mundo, en aquel mundo yo era motivo de burlas, inclusive hasta de mis familiares. Me molestaba mucho diciendo: porque todo el mundo tiene hijo y tú no tienes. Vivía prácticamente llorando. Pasé más o menos un tiempo de casi 2 años en esa tristeza. Fue cuando yo comencé a buscar médicos para saber si tenía algún problema. Después que sufrí el aborto, quería saber si había algún impedimento para que me embarazara. Me hicieron entonces un examen y resultó todo normal, no había nada mal. Los médicos constataron que mi problema era realmente de ovulación y me recetaron un remedio para ovular nuevamente, pero como siempre, yo no logré la ovulación. Marileide consultó varios médicos en el transcurso de 10 años, pero no lograba embarazarse, ni siquiera con los tratamientos que le recomendaban. La doctora decía que era debido a la ovulación, claro, pero también ella decía que estaba muy ansiosa. Con esa tensión emocional hay mucho estrés, mucha ansiedad, y a medida que el cuerpo recibe esa descarga de emociones tan contradictorias, ella también sufre un bloqueo de las hormonas, lo que dificulta un embarazo. Por tanto, cuanto más desesperada está, lo intenta una vez, no lo logra, lo intenta otra vez, no lo consigue, lo intenta por tercera vez y no viene el embarazo. Más ese organismo se va a descompensar emocionalmente, dificultando la producción correcta de hormonas. La pareja que conocía la palabra de Dios se apartó del Evangelio. En total fueron 6 años el tiempo que estuve alejado, fuera de la iglesia, y así vinieron las luchas, también aparecieron las preocupaciones. Concretamente la frialdad. 6 años después nosotros nos divertimos y entonces regresamos a la iglesia. Y así fue que empezamos a buscar. Cierto día
me acerqué a mi esposa y le dije, ¿crees que realmente vas a embarazarte este mes? Yo guardé en mi interior aquella palabra. Creo que la semana siguiente surgió la campaña del jaboncillo y pensé, es ahora. Si Dios dijo que voy a ser fértil, entonces tendré un hijo. Yo entonces lo miré y le pregunté si ella creía no en el saber de él, sino por la fe. Porque yo creo en Dios, nos dará nuestro hijo este mes. Le dije, yo voy a agarrar el jaboncillo y haré un propósito de bañarme todos los días con él y determinaré mi victoria, que sería la llegada de mi hijo. Y entonces yo oraba, dentro mismo del baño oraba, le pedía a Dios que todo lo que hubiese impedido por todo ese tiempo, todos estos años de búsqueda, que todo fuera destruido, que Dios abriera el camino y que llegara hasta mi útero mi hijo. Aprendimos por la fe a buscar la determinación, la bendición. Sí, pues si estaba casado como me casé, tenía derecho a una familia. El ciclo menstrual de Marileide se atrasó, pero ella no sospechaba de un embarazo. Siempre tuve ese problema, el ciclo se atrasaba, por eso no lo consideré. Cuando llegó octubre, seguí sin mi menstruación y fue cuando recordé la campaña que había hecho un mes antes y pensé, Jesús, estoy embarazada. Y en el día 28 de octubre realmente tuve la seguridad de que estaba embarazada. Cuando uno se quita de encima la responsabilidad de producir una vida y uno entrega eso al Señor, es inmensamente más fácil que uno se libere y descanse en el Señor, que todo lo provee, hasta incluso un hijo. Así que ese factor fue determinante para que ella pudiera relajarse y volviera a producir hormonas normalmente. Yo solo quiero agradecerle más y más a Dios por esa bendición, pues incluso la palabra de Dios dice que los hijos son una herencia del propio Jesucristo y herencia del Señor. Hoy nosotros tenemos esa herencia, hoy junto a mi esposa tenemos una familia. ¡Gloria a Dios! Vamos ahora, en el nombre del Señor Jesús, a la primera pregunta. Doctor Suárez, por favor, me gustaría saber cuál es la estrategia para evangelizar a un mormón. Es buena esa pregunta para evangelizar también a un católico, para evangelizar a un evangélico, entre comillas, para evangelizar a un espiritista o evangelizar a un ateo. ¿Cuál es la estrategia? Solo hay una, dejar que Dios lo dirija. Nunca tome algo que alguien dijo, ore a Dios porque esa persona puede ser muy religiosa y aparentemente no hay manera de removerla de aquello. Pero basta una palabra de los cielos para abrir el corazón de una persona. Entonces siempre debemos ofrecernos a Dios y tener esa comunión con el Señor. Y cuando hacemos eso, Dios actúa. El Señor Dios puede darle la palabra exacta para que usted la plante en el corazón de cualquier persona de cualquier religión. Porque, hermanos, no podemos quedarnos mirando a las personas, ahí está en una religión, que se quede allá. La religión nos salva, incluso dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos que todas las personas sean practicantes de la palabra, personas que tienen un compromiso con el Señor, que nacen de nuevo, personas que se liberan completamente de todo tipo de pecado y de vicio, personas que pasan a servir al Señor verdaderamente. Segunda pregunta. Doctor Suárez, me gustaría saber el significado de la palabra vanamente. Yo creo que es en vano decirle a usted eso. Si usted no va al diccionario y aprende, y las cosas inútiles en vano ocurren vanamente. Hice un adverbio que no sé si existe, pero en vano es inútil, inservible, una cosa que usted hace y que no va a producir nada. Por ejemplo, es en vano orar sin fe. Es inútil orar sin fe. ¿Por qué? Porque sin fe no consigo agradar a Dios. Y si a Dios no le agrada su oración, Él no va a bendecir. ¿Y cuándo se agrada a Dios? Cuando oramos con fe, con lo que Dios puso en su corazón. Ahora vamos a volver a la palabra. Estábamos en el versículo 1 y 2. Es el versículo primero el que vimos, del Salmo 51. David clamó, «Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». En otras palabras, yo reconozco, Dios, que fui demasiado lejos, que por mí mismo no tengo derecho a esas bendiciones. Yo necesito que tú, Señor, tengas misericordia de mí, según tu piedad, tu paciencia infinita. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Este es el resumen de la oración que hizo una persona que concluyó que sus obras no fueron buenas. Si usted está buscando el perdón de Dios, pero usted ha hablado con Dios, está bien, Señor, me equivoqué, pero también porque alguien hizo eso, significa que usted todavía no está completamente arrepentido. No importa lo que le estén haciendo, usted no debe dejar que el diablo consume la tentación en su vida, ganando la batalla. Si está bajo una tentación, Dios, no importa si alguien me está incitando a que tome esa decisión. Yo necesito que tú, Señor, me liberes porque no quiero caer. Después que uno cae, la cosa se pone seria. Es mejor hacerlo antes. Y si cayó, no se quede diciendo, ¿verdad, Señor? Si él o ella me hubiera tratado mejor, no lo habría hecho. Si lo hizo es porque le dio oídos a la voz del diablo. Y él oró, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. No tengo nada para ofrecerte, estoy dependiendo de tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Usted no solamente debe ser perdonado, usted necesita ser purificado, lavado completamente, porque ahora que el remordimiento vino, el arrepentimiento llegó. Si usted pide perdón, pero no es completamente libre de esa semillita que hizo que usted pecara, esa semillita va a hacerlo otra vez y otra vez. David fue oportuno cuando dijo, lávame más y más. Dios, quiero limpieza completa, me equivoqué y ahora quiero nacer de nuevo, quiero la purificación. No importa, Dios, lo que me hicieron, si alguna cosa colaboró para que yo cayera, yo quiero ser completamente limpio de mi iniquidad y quiero ser purificado de mi pecado. Purificado de verdad, no quiero que quede ningún recuerdo. En la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, el Espíritu Santo habla de eso, cuando dice así, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y está en plural, no solo el pecado mayor, sino también los pecados menores, que colaboraron, que dieron pauta para que el gran pecado ocurriera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todos. No perdona solo el gran pecado, el pecadito también. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, volviendo aquí a David, al versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya que usted quiere el perdón del gran pecado, ¿por qué no confiesa el pecadito? Esa maldad, ese deseo, ese sueño. Todo eso es maligno, es errado y todo eso son semillas que el diablo plantó y que van a mover su estructura y van a hacer que usted caiga de nuevo. Dios no nos está llamando para remendarnos. Dios nos está llamando para una nueva recreación, para un inicio de vida de nuevo, para un cambio completo, un nuevo nacimiento. Él le está diciendo hoy a usted, el gran pecado puede ser purificado, pero no deje los pecaditos allí. Lávame completamente, Señor. Y el agua de Dios limpia, hermano. Cuando la palabra de Dios pasa por su vida, usted es completamente limpio, le son retiradas las cosas malas. Lávame de mi maldad y límpiame. Si Dios nos purifica, no va a haber ni un poquito de suciedad en su alma. Las paredes de su corazón, las paredes de su alma van a quedar prácticamente limpias, completamente limpias, y en el altar del Señor no habrá una suciedad que vaya a impedirlo de que toque su vida.
Hoy Dios lo está llamando para esta vida transformada. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, oro ahora de todo corazón. Hoy es un día para recomenzar, de cambio, Señor. Porque hay personas, Padre, que están actuando como locas, tomando decisiones, Dios, erradas. Porque hay un recuerdo, hay una semilla, hay un pedacito de maldad dentro de la vida de esas personas. Y yo estoy orando ahora para una purificación completa y total. Un lavado regenerador. Un lavado, Dios, de justificación. Para que esa persona no tenga nada más del mal y que venga a hablar contigo. Usted tiene que contarle y reconocer las inclinaciones malvadas de su corazón, los deseos secretos inmundos que ya han hecho que usted tropezara y que hoy deben ser retirados. Padre, estoy clamando por esa bendición ahora y junto con ella clamo la cura de ese dolor que esa persona siente al costado y que Dios acabó de llegar en ella ahora. Padre, destrúyelo. Esa semilla infernal no va a prosperar. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Yo detengo todo el mal. Yo doy la bendición y digo mal fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. No volveré.